Elías. Elías era un hombre, según Santiago 5:17, un hombre como nosotros. Pero si leemos la historia de Elías encontramos un hombre, wow, lleno del Espíritu Santo. El profeta Elías es una figura muy marcante, que hasta hoy sigue siendo importante. ¿Saben por qué sigue siendo importante? Porque los judíos todavía esperan al profeta Elías. Y creen que va a retornar un sábado en Jerusalén. ¿Para qué? Para preceder la venida del Mesías, para que se cumpla la profecía. Nosotros, en cambio, los cristianos, iluminados por la fe, por la palabra, sabemos que el Mesías ya vino. Y entonces, la misión del profeta Elías, como aquel que tendría que preparar el camino del Señor, fue cumplido por Juan el Bautista, Mateo 17:12, quien de hecho, siendo su primo, precedió al Señor y anunció su advenimiento, Mateo 3:33. El rol de Elías aún no concluyó con eso y sigue presente en la conciencia del pueblo cristiano, pueblo orientado a la palabra, porque cuando vemos lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, Jesús sube al monte seguido de su primer anillo, Juan, Pedro y Santiago el mayor, o Jacobo, su hermano, ¿verdad? Y se presentan allí y Jesús es transfigurado. Dos figuras se presentan, una es Moisés, que es la ley, y otro es Elías, el profeta. Apocalipsis 11:3, pueden estudiar ustedes, estaba mirando, habla de los dos testigos. Y muchos dicen que van a ser Elías y Moisés. Otros dicen que van a ser Elías y Enoc, que fueron los dos que no conocieron la muerte, quienes van a dar testimonio de Dios en Apocalipsis 11. O sea las versiones, siempre presentan a Elías como un candidato. Y lo que hace esta analogía más explícita aún es la conexión que Jesús mismo hace entre Elías y Juan el Bautista, porque Jesús mismo le describe a Juan como el Elías que había de venir para cumplir la profecía de Malaquías. Es más, el ángel Gabriel le anunció así a Juan, diciendo que iba a ministrar en el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. O sea, vamos a establecer que Elías era un hombre poderoso en el Señor. Pero si llegamos al libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, el capítulo 19, les voy a presentar a dos personajes malos. Uno era Acab, y Primera Reyes 18:30 dice que él hizo más mal a los ojos del Señor que cualquiera de los que le precedieron. O sea, era malo Acab. Y después explica el por qué era tan malo. Menciona que se casó con Jezabel, una mujer malvada, no solamente porque era mujer, sino que era malvada luego, que trajo la adoración de Baal a Israel y metió los cultos de Baal y de Acera, que en realidad eran cultos de prostitución, de idolatría, de lujuria. Ella era el verdadero poder del trono. Por eso cuando se habla del espíritu de Jezabel, se habla del espíritu de control y manipulación. Claro, no le puede echar toda la culpa a Jezabel, porque si Acab lo obedeció, porque Acab fue débil. Y el versículo 33 nos dice que Acab hizo más para provocar a ira al Señor, Dios de Israel, que
todos los reyes de Israel antes que él. Vamos. Por un lado Elías, de quien ya les hablé. Por otro lado, la pareja. No quiero resumir toda la vida de Elías, pero era una vida de milagros, de resurrección, de traer comida en medio del hambre, lluvia cuando había sequía, etcétera. Pero un día le desafía a los reyes porque había sequía, 7 años en toda la tierra de Israel, pero sequía. Y él le desafía en el monte Carmelo a los sacerdotes de Baal y los de Acera. 450 de Baal y 400 de Acera, 850 sacerdotes. Les pidió que clamen a su Dios, y si su Dios era de verdad, iba a derramar fuego sobre el buey que estaba allí sacrificado. Durante un día ellos clamaron, se clavaron, se cortaron, y Elías se burlaba de ellos. Griten más fuerte, a lo mejor está durmiendo la siesta. Se burlaba de ellos. Él sabía quién eran el Señor. Cuando después de un día no lograron nada, le dice: bueno, me toca a mí. Llenen con agua para que no digan que hice trampa. Mojen toda la leña sobre el animal y le clama a Dios. Y ya sabemos el final. Se derrama fuego del cielo, y a pesar del agua, de la leña mojada, se prende el fuego y se consume el buey. Y hay una gran victoria sobre los reyes malvados y sobre los ídolos, sobre los dioses de ese tiempo, que eran Baal y Acera. Dios demostrando que solo Él era Dios. Mata a los 850, y allí empieza un episodio que quiero leerles, porque de ese hombre victorioso hay un hombre que se quiere morir. Y vemos 4 fuentes de desesperación en la vida de Elías que a menudo ocurre en nuestra vida hoy. Pueden anotar. En primer lugar, después de ese episodio, algo que se llama hoy estrés postraumático. El 1 estaba agotado por la victoria. Dice: entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. 30 kilómetros más o menos corrió, a mayor velocidad que el carro. Me recordaba mucho a Forrest Gump, cuando corría: corre Forrest, corre. Y corría y corría y no paraba de correr. Pero aun cuando sea una fuerza sobrenatural, esa fuerza sobrenatural utiliza un cuerpo físico, y ese cuerpo se agota, se cansa. Una vez le vi a Marcos, fue en el año 2024, en Ecuador. Estábamos en la asamblea y vi unas piruetas de Marcos en el Espíritu Santo. Impresionante lo que yo vi, me quedé wow. Y después hablé con él, era algo, jamás iba a poder hacerlo por su fuerza, pero quedó algo con él. Quedó como 3 días con su espalda totalmente destruida. Y yo dije: pero si es sobrenatural, ¿por qué no se quedó 0 kilómetros? Y me acordé nomás allí que sí, Dios toma tu vida, hace obras sobrenaturales, pero sigue usando tu vida, tu cuerpo. Entonces, ese cuerpo, por más que haya hecho esas cosas sobrenaturales, iba a ser afectado. Y lo mismo Elías, quien corrió más rápido que el carro de Acab, quedó muerto. Y eso me lleva al primer punto. El punto más vulnerable de nuestra vida ocurre después de un gran trauma.
se llame esto de victoria. O sea, él ganó, le mató a 850 sacerdotes, demostró a todo el pueblo que Dios, solo Él era Dios. Oró y vino la lluvia y se acabó la sequía. Corrió más rápido que el carro de Acab que volvía a Jezreel. O sea, estaba en la cumbre, en el pico de la euforia. Nada puede obstaculizar la marcha del ungido del Señor, excepto su propio cuerpo. Y cuando salimos de la montaña, como ocurrió con los discípulos que estaban en el monte de la transfiguración, a menudo nos adentramos directamente al valle y allí cae toda nuestra humanidad. El versículo 2 y 3 dice que Jezabel, a quien Acab se va y le cuenta, a lo mejor eufórico para ver todo lo que Dios hizo a través de Elías, Jezabel se enfureció y dice, le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú le mataste a ellos, a mi sacerdote, a mis 850 leales sacerdotes. Mañana va a estar muerto. El hombre que había hecho milagros, el hombre que había demostrado a todo el pueblo que solo Jehová era Dios de Israel, tuvo pánico. Y la amenaza de Jezabel abrumó su fe. Perdió el control del poder, de la provisión de Dios, a pesar de acabar de experimentarlo de manera poderosa. Y en lugar de reírse de la amenaza de Jezabel como se rió de los 850 sacerdotes, el versículo 3 dice que él corrió por su vida. 850 sacerdotes no pudieron contra él, y la amenaza de una mujer, como dicen algunos, petit cuña, al ungido del Señor, le hizo correr por su vida. En una hora antes él estaba en el pico, al rato en una total caída emocional, donde el miedo reemplazó su fe. La amenaza de una mujer del diablo lo sacudió hasta la médula, y en lugar de orar a Dios por ayuda como siempre lo había hecho, salió corriendo. Y esto me lleva a bajar siempre el concepto a nosotros. El único control que tiene el diablo por nosotros es el miedo. La palabra dice en primera de Pedro 5:8: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero si la palabra te dice que el diablo anda como un león rugiente a quien devorar, claro que hay que tener miedo. No, porque había sido que el león rugiente no es el que ataca. Por lo general es el león viejo, sin diente, que ya no puede morder, y es utilizado porque los leones sí trabajan en equipo, son inteligentes, hace el ruido, entonces las demás bestias corren hacia el otro lado, donde las leonas, los leones más jóvenes, están esperando para echarle la emboscada y matarlos. O sea, sí, puede rugir todo lo que quiera, pero la palabra dice que mayor es aquel que está dentro nuestro que el que está en el mundo. No importa que te saquen en los diarios y digan esa empresa de ese pastor. No importa, como me ocurre ahora, que el Senado pida información sobre mí. Mayor es el que está dentro mío que el que está en el mundo. No importa que los bancos te llamen, a pesar que acá a ustedes no les va a ocurrir eso, ¿verdad?
Y le dicen: Señor, vamos a cortar todas sus deudas, su calificación va a caer al suelo si no paga su cuota. El Señor es mi proveedor. Cualquiera sea la amenaza, pueden decirnos también: Isaías, tenés 3 meses de vida, estadio 4 de cáncer. ¿Y acaso la muerte nos olvida en victoria? ¿Acaso la muerte puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo? Entonces, lo único que puede hacer el diablo es poner miedo en nosotros, porque cuando corremos por miedo nos metemos en problemas, que es lo que le pasó a Elías. Al correr por el miedo, se paraliza por aislamiento. Quedó abrumado por una sobrecarga emocional. A lo mejor muchos de ustedes son tranquilos, pero yo le entiendo a Elías, porque por mi tendencia, por mis perfiles de personalidad, yo paso de la euforia a la depre. Tal vez no para querer matarme, porque mi autoestima es tan alta que no, socorro, digo. Pero cuando estás en la euforia y la euforia para, como ocurrió con Elías, te entra una depre que la vida no da gusto. Y es normal eso. Él estuvo motivado, pero se volvió fatigado, cansado, exhausto, agotado, ansioso. Y allí lo que yo saqué: estaba corriendo con el tanque en reserva. Ya usó todo. Ya usó toda la energía que tenía y ya estaba entrando en reserva para agravar su problema. Busca aislarse, dejando a su siervo que le había acompañado durante tanto tiempo. Corrió solo, buscó aislarse. Uno de los grandes peligros cuando caemos en ese tipo de depresión emocional es que nos queremos encerrarnos, ensimismarnos, ocultarnos de los demás y estar solos. Admitamos algo en esta mañana: muchos de nosotros hacemos lo mismo. Cuando empezamos a sufrir, nos alejamos de los demás, ni a la iglesia ni al culto queremos asistir porque estoy mal. No queremos que nadie nos visite, que nadie nos llame y ore por nosotros, porque nos paraliza la depresión. Y en vez de extender nuestras manos para que alguien nos estire de la mano y nos saque de ese lugar, de ese momento, es como si fuésemos como el armadillo, nos escondemos bajo esa caparazón y después nos decimos: todos me dejaron solos. Nosotros nos escondimos. Y en ese proceso nos devasta la autocompasión. Pobrecito yo. Ay, se yaranga, pobre de mí. El versículo 4, este hombre de Dios, símbolo de la unción y el poder, capaz de resucitar muertos, capaz de parar la sequía y hacer que llueva, capaz de hacer tantas cosas, que ni siquiera murió. Él no conoció la muerte. Él y Enoc no conocieron la muerte en la historia de la Biblia. Él dice en el versículo 4: basta ya, Señor, quítame la vida. Chuck Swindoll dice: la autocompasión se abre paso dentro de nuestras mentes como una bestia y nos araña en pedazos. Yo sé que muchos de nosotros pasamos por momentos difíciles. Y al igual que Elías, de repente queremos rendirnos. Decimos: yo ya no tengo más nada que dar. Intenté hacer lo correcto, intenté hacerlo bien. No sé, no voy a ninguna parte. Pero antes de tirar la toalla y querer dejarlo todo, quiero mostrarte el proceso por el que Dios llevó a Elías a través de él, a un proceso para ayudarlo a recuperar el control emocional de su vida. Porque el agotamiento, que es propio de la época en que estamos viviendo, es una dolencia reversible. Y a Elías le dieron
4 recetas. 4. Para que él siga. Y es como nosotros, ¿verdad? Que vamos al médico y nos da las recetas. O una receta con diferentes cosas que tomar o hacer. Ya depende de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Yo la parte de medicamento hago todo. La parte que no hago es la primera que le dice acá. 5 al 8. La primera receta es el descanso. En lugar que Dios le diga a Elías que salga y que se sacuda y deje de ser una criatura que no puede ser, que ya era grande, que ya no podía andar así. Dios sabía que la medicina más importante que Elías podía tomar era el descanso. No le dio un sermón ni le colmó de vergüenza. Sencillamente Elías llegó bajo un árbol y se desplomó y se quedó dormido en completo agotamiento. Algunos de ustedes en algún momento de su vida llegaron a decir no doy más y se quedaron dormidos. Y no se sientan mal porque lo primero que Dios hace es darnos descanso. No vaya a creer que podés esconderte de Él. Salmo 139, 7 al 10 dice: ¿dónde iré de tu espíritu? ¿Dónde puedo ir de tu presencia? O sea, yo puedo estar debajo de un árbol como Elías y dormirme. Yo no me voy a esconder de Dios. Él está allí conmigo. Y Primera Reyes 19, 5 dice que Dios envió un ángel a Elías que le dijo: levántate y come. O sea, no le dijo no duermas. Después de dormir, le dijo: levántate y come. Después de que se levantó y comió, ¿qué hizo Elías? Volvió a dormir más. Y le dejó dormir porque estaba cansado. Le dejó que duerma todo el tiempo que hiciese falta hasta que Elías recupere toda la energía física que había gastado. Dios le alimentó en esa cueva, perdón, ese lugar allí bajo el árbol. Le dio agua fresca, embotellada, un pan de oveja negra, sí, pan de masa madre, pan de campo. Le permitió dormir una y otra vez, porque nuestros cuerpos fueron diseñados para descansar. Nuestro problema, por lo menos el mío, yo hablo por mí, es que yo llego siempre al máximo. No paro hasta que mi cuerpo dice, no es que yo digo basta. Mi cuerpo dice basta y colapso. Con el cuerpo, la mente. Y cuando colapso, entro en un agotamiento total, el estrés. Y después me internan y ta. Ya sé que la primera receta es algo que yo no voy a hacer, pero yo quiero que ustedes hagan un enfoque más saludable a la vida e incorporen el descanso. ¿Okay? Me voy a quedar allí porque no voy a obedecer. El segundo, solo el descanso te permite redescubrirle a Dios. Él no le redescubre a Dios antes de descansar. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos físicamente agotados y emocionalmente tensos, nosotros no podemos escuchar la voz de Dios. Estamos saturados. Creemos que todos están en contra nuestra. Y pues hapende, oso. Rematamos. Y Dios parece distante. Dice que Elías, en el versículo 8, después de haber comido, recuperado sus fuerzas físicas, viajó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Demasiado tiempo le tomó. Me doy nomás cuenta que él todavía no había tenido un encuentro con Dios. Eso yo no había estudiado antes. ¿Por qué le tomó 40 días? Algo podía haberlo hecho en 2 días, no sé, reventado 3 días. Porque él estaba, aunque físicamente descansado, todavía no le había redescubierto a Dios y tenía miedo. Probablemente se escondía. Y nosotros, cuando tenemos miedo y estamos desanimados, tendemos a vagar sin rumbo.
y tardamos mucho más para llegar allí donde Dios quiere que estemos. Escuchen, descansamos ya. Tampoco voy a tomar agua, vamos a tomar agua con sabores. Esto luego para mí es, bueno. Pero como todavía no le redescubrimos a Dios, todavía tenemos miedo, todavía estamos confundidos. Y tardamos mucho para llegar donde Dios nos quiere. Pero una vez que llegas donde Dios quiere, Dios se dirige a él en el versículo 9 y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y le invita a salir de la cueva, pero él todavía tenía miedo y no salió. Porque él le dijo: yo voy a pasar por la montaña y voy a pasar y me vas a experimentar. Pero todavía estaba deprimido, estaba más descansado, pero todavía estaba deprimido y no tenía la capacidad emocional para salir al aire libre y tener un encuentro con el Todopoderoso. Probablemente decía: no, Dios promete pero no va a cumplir, si me van a matar. Todavía quedó encerrado en una cueva. Y yo aquí quiero hacerte 3 preguntas. La primera: ¿cuál es la cueva en que estás? Pues en realidad una pregunta sola que tiene 3. ¿Está en la cueva de la ofensa? ¿Está enojado con Dios? Yo cuando murió mi hermana me enojé con Dios 15 días. 15 días. Y le reclamé a Dios de todas las maneras posibles. Es increíble que no me haya consumido. ¿Cómo? Si hicimos ayuno, si hicimos oraciones, si hicimos vigilia, si nosotros proclamamos a cientos de personas que Él era poderoso para sanar, que su palabra era verdad, que Él era nuestro sanador, ¿cómo iba a avergonzarnos de esa manera? A lo mejor ustedes tienen otra razón. ¿Por qué no hiciste esto que te pedí? Y secretamente estás enojado con Dios. Lo otro puede ser la cueva del desaliento, el desánimo. Ya estoy desanimado, ya. No sé, una y otra vez intenté, pero no pasa nada. U otro es la cueva de tu comodidad, de tu confort. Estoy bien donde estoy. Entonces, lo que Dios quiere o la necesidad de los demás no me motivan. Estoy bien así donde estoy, con mi Netflix, Amazon Prime, Apple TV, HBO Plus. ¿Y después cuál es otro? Disney Plus. Digo, la notebook, el iPad y el iPhone. Toda la vez. Entonces no querés salir. Ya viene, quieren que ores. Viene alguien, quiere hablar contigo. Te llama fulano. Mis vecinos, perdón. Pero mientras Elías estaba en su cueva, la palabra dice que sopló un viento poderoso, grande, que rompió los montes y quebraba las peñas. Ese viento rugió a través de los cañones y sobre la cima de la montaña. Era más fuerte que ese viento que sopló ayer o antes de ayer en algunas zonas del país, y es el Paraná, Brasil. Era un viento huracanado que alcanzó 200 kilómetros. Mató gente, destruyó muchas cosas. Dice que las piedras y los cantos rodados se soltaron y se estrellaron unos contra otros. Pero la palabra dice que Dios no estaba en ese viento. Luego viene un terremoto espeluznante que arrasó toda el área, causando gigantesco deslizamiento de rocas, grietas por todas partes. Pero tampoco Dios se reveló en el terremoto. Se acabó el terremoto, paró, que todo quedó quieto y vino un incendio, un fuego que tomó todo, consumió todo lo que crecía en la montaña. Ustedes tienen que verlo con un incendio cuando hay sequía en el campo. Arrasa todo.
Pero ese fuego, en ese fuego tampoco estaba el Señor. Y cuando el viento se fue, paró el terremoto y el fuego se apagó, hubo una quietud total en la cima de la montaña. Después del gran ruido, hubo un silencio tal. Y vino un susurro. Y era la voz de Dios. Que me recuerda lo que dice Zacarías 4:6. No es con fuerza ni con poder, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y cuando Elías escuchó la susurrante voz de Dios, salió de la cueva de autocompasión, de ofensa, de desánimo, de confort. Y dice el versículo 13 que se cubrió la cara con su manto y se detuvo en la entrada de la cueva. Estaba asombrado por la revelación del susurro santo y majestuoso de Dios. Los eventos, el terremoto, el viento fuerte, el fuego, fueron los catalizadores que hicieron que él buscase a Dios. Y el susurro de la montaña fue lo que le llevó a él a conectarse de vuelta, porque él necesitaba redescubrir a Dios, como muchos de nosotros. Elías necesitaba aprender que Dios estaba con él en las buenas y en las malas. Estaba con él en la euforia de la derrota y muerte de los 850 profetas de Baal y de Acera, en los milagros prodigiosos, en las maravillas, que estaba con él cuando iba en el carro y es tomado como por una nube y los ángeles le recogen y le llevan a la presencia del mismo Dios sin haber conocido la muerte. Así como estuvo con él allí, también estaba con él cuando tuvo miedo. También estuvo con él cuando recibió la amenaza. También estuvo con él cuando él corría, cuando quedó agotado y tirado bajo el árbol, cuando se escondió en la cueva, porque está escrito: yo no te voy a dejar ni desamparar, dice el Señor. Pero si queremos redescubrir a Dios, tenemos que reducir la marcha. A mí me cuesta de vuelta. Necesitamos eliminar el ruido y el desorden de nuestras vidas. Es muy difícil de escucharle a Dios cuando estamos inundados de otras voces, porque Él no usa el ruido. Él necesita la quietud para hablarnos. Y tenemos que estar lo suficientemente callados para escucharle. Porque si ustedes entienden la palabra que dice que su poder estaba en la palabra, la voz suave y apacible de él. Y fue tan poderoso que cambió todo su enfoque. Yo le voy a decir algo. Muchos de nosotros necesitamos redescubrirle a Dios a través de las páginas de su santa palabra. Mira, donde Él habla con una voz suave y tranquila. Los que me conocen aquí saben que cuando yo viajo soy un peligro. Como no tengo nada que hacer y sufro de ansiedad, entonces le llamo a todo el mundo y le tengo una hora, media hora. A vos poco, Dina, no hablo mucho contigo. A Rod ni le tengo una hora. Quiero detalles. Como estoy manejando no hago otra cosa. Pero es producto de mi ansiedad. ¿Saben cómo yo venzo esa ansiedad? Dos maneras. No tengo que escuchar música rápida, tengo que escuchar música de adoración. Ahora estoy redescubriendo la Jimmy Swaggart, por ejemplo. Y lo otro es escuchar la palabra hablada. Escucho la palabra dramatizada. Y ese escuchar la palabra me calma. Y me habla y de repente vuelvo a poner: epa, ¿me estás hablando, Señor?
Yo les conté a ustedes que el año pasado, para estar hoy aquí, fue la voz suave del Señor 3 veces que me dijo: yo soy todo lo que vos necesitas. Yo soy todo. Entonces, si no estás en un grupo pequeño, te recomiendo encarecidamente que te unas a uno. Quiero que leas la palabra todos los días y escuches la voz de Dios. Literalmente va a cambiar tu vida. Y una vez que le descansaste y redescubriste a Dios, viene la tercera, que es la reasignación. Reasignación para servirle a los demás. Porque ya le escuchó, ya descansó, ya le escuchó a Dios. Y Dios le dice en los versículos 15 y 16: largo camino te espera. Vas a ungir a Asael como rey de Aram. Además vas a ungirle a Jehú sobre Israel. Y después vas a ungirle a Eliseo para sucederte como profeta. No sé si ven la progresión. Él descansó, le descubre a Dios, pero todavía estaba enfocado en sí mismo. Ahora que le redescubrió a Dios, necesita enfocarse, encarrilarse espiritualmente. Y eso significa recibir la tarea de Dios. Es como si Dios nos estuviera diciendo: tengo cosas todavía para que hagas. Todavía hay un lugar para vos. Eso es lo que Dios me dijo a mí. Te creé para este tiempo, te di forma, te di la experiencia para este tiempo. Todavía no se acabó. Pero Señor, yo solamente me quiero retirar ya al cerro. Quiero tener mi casita, andar a caballo. Quiero vivir tranquilo. Recién vas a empezar, pobre iglesia. Porque tengo cosas para que hagas. Dios quería que Elías hiciera una elección de acción piadosa basada en la obediencia en lugar de una inacción basada en la emoción. La obediencia antes que la emoción. Pero yo me siento acá. Dios quiere la obediencia. Y esta reasignación tiene un nuevo comienzo para él. Pero tenía que salir de la cueva. Y el susurro de Dios convierte en él el doble de hombre de lo que jamás fue. Y yo te hago una pregunta ahora, como siempre. Yo sé que estoy tomando tiempo, pero me parece demasiado importante lo que Dios está diciéndonos. ¿Somos conscientes de las necesidades de los demás o todavía estamos en la cueva? Solamente llorando porque pobrecito yo. ¿Sabes? ¿O saben? El discipulado es salir de nosotros mismos e invertir en la vida del otro para revelarle al otro lo que Dios tiene para su vida y así marcar una diferencia utilizando los dones y talentos que Dios te dio como parte de su cuerpo y fortalecer así a la iglesia. Si vos no estás siendo discipulado, si vos no les discipulás a alguien, en realidad estás todavía en la cueva. Nadie debe estar en la cueva aquí. Y le voy a decir el por qué. Si querés salir de la cueva, si querés recuperar tu energía emocional, espiritual, lo primero que tenés que hacer es quitarte los ojos de vos mismo y de tus problemas y empezar a desarrollar una orientación hacia los demás, hacia el otro. El otro necesita de vos. Y eso te va a llenar tu tanque, porque para que des, Dios va a llenar tu vida. Y en la medida que das, Dios va a seguir llenando tu vida. Nunca fuiste diseñado para hacer todo por tu cuenta. Y decir, pero esperan a poco, pero yo me voy a agotar y ¿cómo voy a dar si yo ya no tengo? El versículo 18 dice: sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. ¿Por qué le dice eso? Porque Elías le dice: solo yo he quedado. Mentira. La depresión hace pensar que él se quedó solo. Pero le dice: hay otros, hay 7,000, hay otros 6,999.
Del mismo modo, no importa cuán desanimados nos sintamos y cuánta tragedia vemos a nuestro alrededor y creemos que nuestra familia no se va a convertir y creemos que la gente no se va a despertar y que no va a haber un avivamiento, no importa. Dios todavía está obrando y Dios todavía está poniendo hombres y mujeres de Él en lugares claves, porque Él no depende solamente de ti, sino de todos aquellos que le obedecen, y hay un remanente que no ha doblado sus rodillas a los dioses de este mundo y está clamando para que venga el Señor, para que Él vuelva y la obra se va a cumplir. Y la cuarta receta son las relaciones: descanso, redescubrir a Dios, reasignación para servir. Pero le faltaba a Elías lo último, y le dio un amigo y compañero. ¿Cómo se llamaba él? Eliseo. Eliseo. Y en el versículo 21 de ese pasaje le describe a Eliseo como el asistente personal de Elías, que después llegó a tener el doble de la porción del Espíritu. Y a partir de ese momento ministraron uno al lado del otro hasta que Elías fue llevado al cielo. Vuelvo a repetir, Dios nos creó con una necesidad innata de ser parte de un cuerpo. Por mucho tiempo yo viví una mentira, creyendo que yo podía tener mi devocional, escuchar sermones lindos, leer sermones y estudios hermosos solo, no necesitaba de los demás. Pero hoy les digo lo que dice Hebreos 10:25: no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Así como Dios le puso a Elías un compañero que fue Eliseo, también nos llama a desarrollar relaciones auténticas y no vaya a decir, yo ya tengo luego con mi familia. A medida que tomamos en serio las recetas de Dios, nos lleva a discipularnos el uno al otro, a animarnos, a advertirnos, a corregirnos, a ayudarnos, a apoyarnos, a orar el uno por el otro. Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios, nos llamó a discipularnos el uno al otro y a salir a discipular a otros que no le conocen a Dios. Y me puede entrar con excusa y decir, como yo, ¿sabes qué? Porque yo no quiero tener más amigos en la iglesia, porque las heridas que yo recibí en la iglesia me destrozaron. Y eso es cierto. Las relaciones rotas, y eso pueden escribir porque me salió muy lindo, son como una navaja de afeitar en la arteria del espíritu. Anotar, Rubén, vos sos un tipo disciplinado. Las relaciones rotas son como una navaja de afeitar en la arteria del espíritu, te desangran. Las divisiones de nuestra congregación, la gente que habla mal, cómo hieren. Pero ¿saben qué? La verdadera reconciliación es probablemente una de las más grandes interacciones humanas. Y si vos querés servirle a Dios, tenés que tener a un Eliseo. No podés servirle a Dios solo. Y para ello, si necesitas pedirle perdón a alguien, hacelo. Si vos necesitas perdonarle a alguien, perdonarlo. Pero haz lo que haga falta para restaurar tus relaciones y discipularnos. Discipularnos es lo que digo yo. Discipularnos el uno al otro. Entonces, resumiendo, ¿cómo revirtió Dios el agotamiento emocional de Elías, en la cual muchos estamos? Necesitaba descanso y alimento, por lo que Dios le proporcionó sueño y comida. A mí me da asado, es bueno eso. Necesitaba una nueva comprensión de quién es Dios. Dios se reveló a través del susurro suave.
Necesitaba una perspectiva adecuada de sí mismo para salir del pobrecito yo. Un sentido de propósito, por lo que Dios le dio una tarea de ungirle a Asael, elegirle a Eliseo, etc. Y finalmente Elías necesitaba algunas relaciones cercanas con los demás, por lo que Dios le dio un amigo, un consiervo llamado Eliseo. Ahora sí te voy a hacer las dos preguntas. Y se encuentra 18:21 de Primera de Reyes. Yo no sé si vos ya le conociste a Jesús. No estoy aquí para juzgar. Pero ¿saben qué le dice Elías al pueblo? Se paró frente a ellos y le dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal, si los dioses de este mundo, si tu trabajo, si el dinero, si tus amigos, si tu familia, si tu cónyuge, si tus hijos, si tus padres, el verdadero Dios, entonces síganlo a Él. Pero tomen una decisión, dejen de ser apáticos. Aléjense de la apatía, y tomen la decisión, porque o sos frío o sos caliente. Porque si sos tibio, dice el Señor, te voy a vomitar de mi boca. Y la segunda pregunta que Dios hace es: ¿qué haces aquí en la cueva? ¿Por qué estás escondido? ¿Estás ofendido? ¿Te enojaste con alguien? ¿Estás desilusionado? ¿Estás desanimado? ¿Estás cansado? ¿Qué te tiene? ¿Por qué estás allí? Es tiempo. Dice la palabra que de Él viene el querer como el poder por su perfecta voluntad. ¿Y cómo se manifiesta el Señor? Por su palabra. Y yo te digo a ti, en el nombre de Jesús, sal de la cueva. Por la autoridad que Dios me dio como su siervo, por la palabra, de dar su palabra. Sal de la cueva. Sal de la cueva. Porque largo, lo que Dios me dijo a mí, porque largo camino te queda por recorrer. Mucho hay por hacer. Hay una familia que tienes que salvar. Hay unos vecinos que tienes que evangelizar y discipular. Hay un mundo que se pierde, que necesita de personas que conocieron a Dios y que viven conforme a su voluntad para conocerle a Dios y ser salvos. Pero Dios te dice a vos, no le dice al mundo, te dice a vos como a Elías: sal de tu cueva. Sal de tu cueva. Pobrecito, yo conozco, salí de tu cueva. El Señor te llama a que salgas de tu cueva. Y ustedes me van a decir: sí, qué lindo ejemplo del Antiguo Testamento. No, Elías era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero Jesús dijo: y cosas mayores que las que yo hago, ustedes lo van a hacer. Nosotros no tenemos necesidad de tener el espíritu de Elías. Nosotros le tenemos al Espíritu Santo. Nosotros somos más que Elías, porque Él está en nosotros. Él era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Pero nosotros hoy le tenemos al Espíritu Santo por el nuevo pacto. Y dice: y mi unción permanece en ustedes. Y de mí, dice el Señor, viene el querer como el poder por mi perfecta voluntad. Vamos a ponernos en pie. Y antes, y claro, él y volvió. Y allí antes del evento, con los sacerdotes de Baal. Y después de ese evento, Él ordena que llueva. Y llovió. Es en ese mismo evento. No les tomé toda la enseñanza porque si no es demasiado largo.
Y yo más que enfocarme en los milagros en la vida de Elías, me enfoqué en la vida de Elías. Porque creo que muchos nos sentimos como Elías. Y como cantaba tan oportunamente el pastor Oscar hoy, estamos cansados, desanimados, deprimidos, agotados. Un año largo, lleno de golpes, y queremos correr. Y yo les digo, ¿dónde huiré de tu presencia? Donde yo voy, allí estás tú. Y me quiero esconder en la cueva, y Él me dice, yo quiero hablarte. Sal. Por la palabra que yo les doy hoy en el nombre de Jesús, salgan de sus cuevas y escuchen su voz. Porque Él todavía no terminó su obra en tu vida. Recién está comenzando, porque para este tiempo Él te preparó. Él te preparó. Y no importa que el enemigo venga como león rugiente buscando a quien devorar. Mayor es el que está dentro nuestro que el que está en el mundo. Vamos a agachar nuestras cabezas. Hoy va a ser un día de administración. Oh Señor, si tú eres Dios, a ti te recibimos. Si los Baales y las aceras de este mundo quieren ser dioses, a ellos rechazamos. Confesamos con nuestros labios lo que creemos en nuestro corazón, que Jesús es Dios, que la palabra, que el verbo se hizo carne, la palabra de vida se hizo carne y dio su vida por nosotros. Y aunque nosotros no le hemos visto ni hemos oído, por la fe que nos da la identidad del ADN de Dios en Cristo, nosotros hemos aceptado tu obra. Y si hay alguno aquí que aún no ha hecho, no ha tomado esa decisión, Padre, que en esta misma mañana te reciba a Jesús como único y suficiente Salvador. Y a los que estamos en nuestras cuevas, tal vez llenos de deudas, los negocios no nos salieron, no hemos cobrado, no tenemos trabajo, tal vez las relaciones familiares están rotas, tal vez el diagnóstico médico está fatal, tal vez hemos experimentado la pérdida de un ser querido y estamos desilusionados, estamos desanimados, o tal vez estamos atados por nuestra comodidad y no tenemos la energía para salir. Pero en esta mañana doy tu palabra: salgan de sus cuevas en el nombre de Jesús. Salgan de sus cuevas, porque de Dios viene el querer como el poder por su perfecta voluntad. Y su Espíritu Santo nos sacude, y su palabra en esta mañana, con la autoridad del nombre de Jesús, nos habla para que salgan de sus cuevas. Porque el Señor ya les dio el descanso. El Señor les redescubre en esta mañana, se revela a ustedes por su palabra y les reasigna nuevas tareas y les dice: para este tiempo, para este lugar yo les he creado y les he preparado. Largo camino les queda por recorrer. Les toca ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que de mí han aprendido, predicando el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre impondrán las manos y ellos sanarán. En mi nombre vamos a tomarles cautivo a toda la obra de maldad y nada nos va a dañar.
las murallas se van a derribar, las cadenas se van a romper, porque fiel es el Señor, que los que creemos en Él no seremos defraudados, porque somos salvos. En el nombre de Jesús.